corriente continua al bobinado en paralelo al embobinado del rotor. No vamos a redondear o a ondear en el bobinado serie y luego manejar la composición entre serie y paralelo, porque pues al final de cuentas son curvas muy parecidas, ¿no? Entendiendo el comportamiento del motor con embobinado en paralelo, se entiende el comportamiento del motor, ya sea con embobinado serie o embobinado compuesto, es decir, usar serie y paralelo. Las curvas de velocidad contra voltaje, ¿quién me quiere recordar en qué relación directa se mantienen? ¿O en qué Es una relación directamente proporcional. Es decir, si se aumenta voltaje de alimentación, ¿qué sucede con la velocidad del eje del motor? Aumenta proporcionalmente. En el reporte tenían que calcular la constante CAP, ¿verdad? Del motor, y era en relación precisamente a esos datos tabulados de velocidad y voltaje de ese motor. Efectivamente es una K con pendiente positiva, es decir, como comenta Cuadras y como todos vieron al hacer el reporte de la práctica, es una recta que tiene inclinación hacia arriba, es decir, con pendiente positiva. A medida que vas aumentando voltaje, vas aumentando velocidad del motor. Es como un motorcito pequeñito de esos imanes permanentes. Si ustedes le ponen una pila de 1.5 voltios y luego le conectan dos pilas en serie de 1.5 para sumar 3 voltios, la velocidad del motor va a aumentar. O si le bajan el voltaje por debajo de 1.5, la velocidad del motor va a disminuir. ¿Es correcto? La ventaja que tendría en este caso el motor con embobinado en el estator es en el par de respuesta, en el torque de respuesta para mover las cargas. ¿Quién me quiere decir cómo se comporta la relación entre par y voltaje de armadura en el motor de CC con embobinado en paralelo? Creo que es proporcional, directamente proporcional, ¿no? Sí, proporcional, y directa o inversa. Directo. ¿El torque con quién? El torque con... Contra carga en el eje del motor. Torque contra carga aplicada al eje del motor o carga que va a mover el motor. Pero a mayor carga, mayor corriente. A mayor carga, mayor corriente, así es. Pero Creo el que es torque de respuesta, ¿cuál sería? Pero que no el Va a torque disminuir. ¿cómo se llama? Es la carga que tiene el eje, ¿no? El torque es la respuesta del motor a la carga que va a mover el motor, ¿no? Ah, ok. O sea, cómo se comporta ese torque en relación a la corriente de armadura o en relación a la carga que está moviendo. Si la carga es mayor, la corriente aumenta. ¿Qué pasa con el torque? Que los castaños disminuye. Aumenta, ¿no? Disminuye. Sí, va disminuyendo el torque, ¿no? La respuesta en el motor es que se tiende a frenar. Entonces, ¿cuál es la situación que hacíamos en la práctica? Tratar de mantener el voltaje Más constante alto, ¿no? de alimentación en la armadura. Aumentar Así el es. embobinado, ¿no? Lo que no alcanzamos a ver, pero por lógica sería, ¿qué pasaría con el voltaje de alimentación al embobinado paralelo del estator? Yo lo aumento
obviamente la respuesta en el torque aumentaría. O sea, esa es la ventaja de un motor con embobinado Profe, en el estator contra un motor con imanes permanentes. Es decir, si el torque tiende a disminuir porque hay una carga aplicada al eje del motor, entonces tenemos la capacidad y no en mucha cantidad ni en mucha proporción, pero sí hay una posible respuesta en el voltaje de alimentación en el estator. Podemos aumentarlo para poder dar más capacidad de respuesta del torque en el eje del motor. ¿Van de acuerdo? ahí me confundí, profe, en lo del torque y lo de la carga del motor. Sí, Decían que cuando aumentaba la carga del motor, disminuía el torque, que no debe de aumentar también el torque porque si aumenta el torque, o sea, el motor debería de girar menos, ¿no? sí. Gira menos, el torque de respuesta del motor es menor, pues, del Ah, ok. motor. Acuérdense, es una cosa el torque y otra es la carga aplicada, ¿no? Teníamos un aparatito ahí que se llamaba dinamómetro, ¿sí? Entonces es inversamente proporcional. Inversamente Ok. proporcional. O sea, si ustedes calculan una K de los datos del torque contra corriente de armadura, ¿sí? Van a observar una relación inversamente proporcional. Va a ser una K negativa, pues. Una recta con pendiente negativo. La recta está inclinada hacia abajo, no hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la corriente de armadura es en relación directa a la carga aplicada al eje del motor. Si yo aplico más carga mecánica para que mueva el motor de corriente continua, la corriente de armadura va a ir en aumento. ¿Estamos de acuerdo? Pero la respuesta del torque del motor es tenderse a frenar. ¿Estamos de acuerdo? El motor. Es decir, el torque del motor va disminuyendo. Para mejorar esa respuesta, lo que hacíamos era mantener constante el voltaje de alimentación en la armadura, porque hay una caída de tensión. Obviamente, si aumenta la corriente, por efecto de aumento de corriente hay una disminución en el voltaje y una caída de tensión. Entonces aumentamos manualmente, les decía, manualmente, con una perilla de control de la fuente, la velocidad, el voltaje de alimentación en la armadura y dábamos de alguna cierta forma una respuesta para que estuviera un poco más estable en cuanto a respuesta de torque. Pero, les comento, el motor con un embobinado en el estator tiene la característica también de que podemos, porque acuérdense que en la alimentación del estator había una fuente constante, ¿sí o no? Una fuente constante de corriente continua. Y la Sí. alimentación de la armadura era una fuente variable de corriente continua. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos una fuente variable de alimentación en el estator, en el embobinado paralelo del estator? Pudiéramos también estar variando el voltaje de alimentación a ese embobinado para aumentar el campo magnético en el estator y así tener más rango de respuesta en el torque del motor. Es decir, la K tendería a tener menos pendiente. ¿Estamos de acuerdo? No deja de tener pendiente. Eso es definitivo, eso es lo lógico, es lo natural. Pero si yo tuviera la característica de tener una fuente variable también, vuelvo a repetir, en la alimentación del embobinado en paralelo del estator y pudiéramos aumentar el voltaje a medida que el torque va disminuyendo, esa constante K fuera con menos pendiente. Era una línea recta con menos inclinación hacia abajo.
No sé si se entienda ese comentario. Yo sí. Sí. Ok. Bueno, esa era parte de las conclusiones que de cierta manera iban a meter en su reporte de práctica, ¿no? Sí. Era parte del análisis que se tenía que hacer. Si no metieron esto último, no importa, ¿no? Pero bueno, lo estoy comentando. Lo último del voltaje de alimentación al embobinado del estator. Pero sí, el análisis de las otras curvas que ya habíamos visto y analizado en la práctica. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario antes de continuar. Bueno, si no hay dudas o preguntas, entonces ahora empezamos con la práctica número 2. Igual ya tienen manual, ¿sí? Y vamos a ver, se está viendo, ¿verdad?, lo que estoy compartiendo. Sí. Sí. Ok. Vamos a ver motores de inducción monofásicos. Esa sería la práctica número 2. Mande. Ah, ah. PWM, así es, modulación de ancho de pulso. Así es. Eso es lo que investigaron, ¿verdad? Que lo iban a meter ahí en el reporte de la práctica. También no me acordaba de eso. Eso ¿Cierto? era para controlar la velocidad del motor, ¿no? Pero para controlar la corriente usamos transistores Tiristores. ajá, tiristores o relés, ¿no? Tiristores. Para, SCRs o relés, ¿cómo cuadras? ¿Cómo utilizaría relés? pues podríamos utilizarlo como si fuera un transistor, como si fuera un interruptor, ¿no? Que nada más le metes un voltaje de entrada, como si fuera la base, Ujú. y por A la medio de bobina, pues, otra, la bobina del y por reloj. medio de otra corriente que no que sea independiente a lo que viene siendo al relé, le metes otra Ujú. corriente y así amplificas la corriente, ¿no? Que es de Bueno, manera, bueno, o sea, no estás llegando a nada, pero pues bueno, sí. ahí para modular el ancho de pulso, ¿te refieres? Usaría No, reloj. para la corriente, para modular la La, corriente, como decía. la corriente de alimentación, a ver, acuérdenme bien sobre qué les pregunté, porque ahorita me acordó el otro compañero sobre la modulación, Emanuel Martínez, ¿verdad? Sobre la modulación de ancho de pulso para variar o, sí, o promediar el voltaje de alimentación, ¿verdad? O sea, hacer menos o más voltaje de alimentación en la armadura, Sí. PWM, ¿sí? Para la corriente en este caso, ¿cuál sería, padre? ¿Controlar la corriente cuál? ¿De armadura o la corriente de campo? Pues teníamos una fuente, no, mentiras, es que no me acuerdo. Ujú. Yo tampoco me acuerdo, pero lo estoy Sí, sí. preguntando, o sea, lo está comentando y si yo les pedí con SCRs para poder controlar la corriente de alimentación de campo, a lo mejor sí vimos en el desarrollo de la práctica esto que le estoy comentando de cómo controlar precisamente la respuesta del torque del motor. Ya específicamente sobre el embobinado de campo, o sea, el embobinado del estator, pues. Variábamos algo ahí en el motor de CC, en el embobinado en paralelo, movíamos una perilla. ¿Para qué era esa perilla? Para controlar la corriente, ¿verdad? Sí, De alimentación, ok. Si yo le aumento la corriente, obviamente la corriente y el voltaje son directamente proporcionales según la ley de Ohm, ¿no? Bueno, si yo mantengo el voltaje constante de alimentación al embobinado de campo, otra vez, bobinado del estator, pues, el embobinado en paralelo. Si yo mantengo el voltaje constante, la opción entonces sería controlar la corriente de alimentación, ¿verdad? Tienes razón, por ahí va la cosa.
la corriente de alimentación al embobinado de campo, al embobinado del estator. ¿Cómo controlaríamos la corriente? La corriente que dé respuesta precisamente a que aumente la capacidad en torque del motor cuando se aumenta la carga a mover con SCRs. Les comentaba yo con tiristores, ¿verdad? Un SCR es un dispositivo que trabaja con corriente continua, ¿sí? Con corriente continua. Es como un transistor, bien lo dice, por eso se acordó Cuadras, como un transistor o un relevador, nomás que el relevador aquí no entraría, pues aquí no entraría por las consecuencias de los campos magnéticos también de la bobinita del relay, pues de la bobinita del relay de alguna otra forma afectarían en el control del motor. Eso si Porque se usamos manejan PWM, ¿no? Mande. Eso si usamos PWM, no podemos usar relés con PWM. Así es, no se pueden usar relés con PWM. Igual, el control de la corriente sería con SCR, Manuel Martínez. Esta era la pregunta, ¿verdad? O sea, en lugar de variar el voltaje de alimentación, Emanuel Martínez, al embobinado de campo, lo haríamos con control de corriente. Mantener constante, sí. Sí, mantener constante el voltaje de alimentación al campo, pero variando la corriente de alimentación en el circuito y sería a través de SCR. Ahí manualmente se hace a través de un potenciómetro. Y en la práctica, si yo subo o bajo el nivel de resistencia en el potenciómetro, la corriente sube y baja. Pero si lo hago a través de SCRs, vuelvo a repetir, es un dispositivo que trabaja con corriente continua, tiene una compuerta para activarse como un transistor, pero aquí no amplifica voltaje, no hay ni corte, bueno, corte y saturación sí hay, pero amplificación no hay. No trabaja con un transistor el SCR, simplemente es un dispositivo que deja pasar más o menos corriente, ¿sí? Cuando le llega una alimentación a la compuerta del SCR y de disparo, a la compuerta de disparo del SCR. Entonces ahí tendría que venir de algún sensor, obviamente, ¿no? Tendría que venir de un sensor que alimente la compuerta del SCR y lo dispare a la corriente a la cual estamos diseñando, ¿sí? Estamos diseñando el circuito de control. Pues tiene que haber un circuito de diseño necesariamente. Como en el transistor, como en cualquier dispositivo que usemos, se tiene que ver o sea, qué niveles de corriente máximos y mínimos vamos a permitir, porque el embobinado de campo también está limitado a sus niveles de corriente naturales por su calibre de alambre, por su número de vueltas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en claro como diseñadores del control desde un principio qué niveles de corrientes máximos y mínimos vamos a permitir de paso por SCR para escoger los SCRs adecuados, y cuando el sensor me mande un nivel de corriente de armadura que va en aumento, entonces dejar pasar más corriente al circuito del embobinado de campo para que dé respuesta al torque del eje del motor y que esa pendiente K tenga menos inclinación hacia abajo y sea un poco más constante. ¿No me acuerdo? Y hay obviamente sus límites, o sea, no podemos forzar al motor a que se mantenga, a aumentar el torque más de lo que pueda, si no lo vamos a quemar, ¿verdad? Y entonces teníamos que coger un motor más grande. Es lo que les digo, pues todo va en relación a un diseño. Si el motor ya no da respuesta con su K, porque la carga que le metimos definitivamente no se puede controlar la corriente de armadura y ya no da respuesta al torque y ya se frenó completamente el motor, o tiene una velocidad muy baja porque el torque disminuyó completamente,
pues se va a quemar. Entonces tenemos que, de alguna forma, desde un principio, el diseñador mecánico, ingeniero eléctrico o técnico en mecatrónica que va a instalar el motor desde un principio tiene que tener en cuenta todos esos parámetros de diseño. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de esos parámetros se puede controlar todo eso. ¿Sí? Dentro de esos parámetros. Entonces, no sé si quedó clara la respuesta, Manuel Martínez. Eso es lo que no me iban a diseñar un circuito, ni hacer un circuito, ni nada. Me tenían que explicar ahí cómo a través del PWM se controla el voltaje de alimentación a la armadura del motor y cómo a través de dispositivos tiristores SCR se podía controlar la corriente de alimentación al embobinado de campo, o sea, el embobinado paralelo del estator. ¿Quedó claro, Manuel? Y no sé si algunos otros tenían esa duda. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar antes de iniciar con la práctica 2? Ya todos subieron la práctica, ¿no? Me imagino. Yo sí. Ok. Yo tenía fecha límite, no me acuerdo para cuándo. Bueno. Entonces, si no hay más comentarios al respecto del motor SC, era un recordatorio de lo último que hemos visto. Entonces nos regresamos ya a la práctica número 2. Les vuelvo a repetir, este manual ya se lo subí. ¿Es correcto? Así es. Sí, Ok. sí, profe. Muy bien. Entonces, la práctica 2 va a tener este formato. Se llama motores de inducción monofásicos. Al hablar de inducción electromagnética, estamos hablando de qué tipo de señal ahora, directa o alterna. 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 Muy bien. De acuerdo a la ley de quién. ¿Quién descubrió esto, la inducción? Faraday. Michael Faraday. Muy bien. Michael Faraday descubre que un campo electromagnético variable puede inducir corrientes en un segundo embobinado, y ese segundo embobinado, por tener corriente, puede encender algo o genera en su defecto un campo magnético también, ¿verdad? Y eso es el principio de funcionamiento de los motores de inducción. Por el momento vamos a ver cómo funcionan los monofásicos y en su defecto se va a ir viendo cómo funcionan los trifásicos, ¿sí? Eso es la intención de esta actividad, ¿sí? Viene un objetivo, dice: después de completar este ejercicio, será capaz de demostrar las principales características de funcionamiento de los motores de inducción monofásicos, empleando el módulo motor con arranque por condensador. El motor característico que vamos a ver en este caso es el que se emplea su uso, su aplicación en los abanicos de pedestal, por ejemplo, los abanicos de techo, abanicos de pie, los abanicos en general. Un abanico, si ustedes han observado, lo han abierto para limpiarlo alguna vez, tiene un condensador o un capacitor, ¿sí? Para generar algo que en el desarrollo de la actividad vamos a descubrir para qué es el capacitor o condensador, ¿sí? Para qué efectos tendría el condensador, ¿sale? Hay obviamente aplicaciones un poco más industriales, con capacidades de motores más grandes, pero la desventaja de un motor monofásico con este tipo de funcionamiento es que su par de arranque es muy bajo. Es decir, si yo lo quiero instalar en la industria para iniciar a mover un mecanismo que tiene mucho peso, pues tendría que diseñar un motor muy grande, inducción monofásico, para que me diera respuesta en el torque de inicio para poder mover esa carga, o en definitiva, pues que es lo que se hace, usar un motor trifásico, ¿no? De inducción.
Al hablar de monofásico y al hablar de trifásico, estamos hablando de la fuente de alimentación. Monofásico se habla de una sola fase. Obviamente, si es un sistema de una sola fase, necesita tener otro punto de referencia del voltaje para que se regrese la carga, la corriente, perdón, del circuito a tierra. Y la otra terminal de un sistema monofásico, o sea, sería la fase y sería el neutro. ¿Estamos de acuerdo? El neutro sería la tierra. ¿Sí? Sí. Cuando ustedes meten una clavija a un contacto de su casa, que es una alimentación monofásica, están tomando a través de la clavija para alimentar cualquier aparato de su casa una fase y el neutro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. La otra fuente es la trifásica. Aquí a veces se ocupa el neutro y en otras ocasiones no, como en el caso de los motores de inducción trifásicos, no se ocupa el neutro. Si yo quisiera una instalación eléctrica industrial en donde voy a tener cargas monofásicas y trifásicas o monofásicas 220, o sea que usen dos fases, entonces tendría que tener un sistema trifásico y con neutro. ¿Sí? Pero si nada más en la instalación eléctrica, que obviamente no existe una instalación eléctrica donde haya puros motores trifásicos, pero si lo hubiera, una instalación en donde hubiera puros motores trifásicos, entonces nomás ocuparía tres fases, el neutro no lo ocuparía. ¿Sí? Entonces, generalmente los motores trifásicos están inmersos o están conectados a instalaciones donde hay cargas monofásicas y donde hay cargas monofásicas 220, o sea, dos fases. ¿Sí? Muy bien. No sé si valga esa aclaración para la definición o variación entre los diferentes sistemas de alimentación: monofásico, trifásico y monofásico 220 o bifásico, le llaman los gringos también, bifásico. ¿Sí? Dos fases. Un aire acondicionado mini split es bifásico, tiene dos fases de alimentación, no le metes neutro. ¿Sí? Entonces en tu casa tendrías que tener un sistema monofásico 220, o sea, dos fases y neutro, aunque en tu casa hay cargas monofásicas de fase y neutro y hay mini split que puedes alimentar con dos fases. Ocuparías dos fases y un neutro. Ese sería un sistema monofásico 220 o bifásico. ¿Estamos de acuerdo? Hay tres sistemas de alimentación entonces: monofásico, monofásico 220 y el otro es el trifásico. ¿Ok? Y bueno, ahí va. Precisamente el desarrollo de la actividad nos va a dar respuesta. Pero de antemano, sin hacer las actividades de esta práctica, vuelvo a repetir, la respuesta en el torque de un motor monofásico de inicio es muy pobre. Miren, aquí está una pequeña curvita. Obviamente ustedes van a meter una introducción a su reporte, ¿no? Ya saben el formato que estamos usando: el objetivo, nombre de la práctica, objetivo, lista de materiales que obviamente tienen que anotar ahí los que vamos a usar en el simulador. Y luego viene una introducción en donde viene, aquí dice presentación, ustedes le van a poner introducción, que es la explicación teórica. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de esa explicación teórica viene esta curvita. Miren. Observen el par de arranque en el eje X y la velocidad del motor en el eje Y. Dice que a menor velocidad, o sea, cuando apenas inicia a moverse el motor, el par o la fuerza en el eje del motor para mover algo es muy baja, es casi cero. ¿Sí? Entonces, a medida que va aumentando la velocidad,
¿sí? Cuando va aumentando la velocidad, el par de respuesta va en aumento. Llega un momento a cierta velocidad en donde ese par ya se saturó. Y después de esa velocidad, el par de respuesta empieza a disminuir, ¿sí? Hasta llegar a una velocidad. La velocidad de sincronismo es una velocidad en donde el campo magnético giratorio del estator y el campo magnético inducido en el rotor son casi iguales. Es la velocidad de sincronismo, ns. N de velocidad, recuerden, y S aquí en este caso representa sincronismo. Entonces, la velocidad de sincronismo es la característica o la relación que hay entre el campo giratorio del embobinado del estator contra el campo inducido en el rotor. Si esas velocidades son iguales, se dice que no hay deslizamiento, es la velocidad del sincronismo, pero a medida que... Mande. ¿Puedes repetirlo? ¿Es una relación, es la relación que hay entre qué? El sincronismo. Sí. Ok, el sincronismo es la relación que existe entre, entre el campo giratorio del estator, ¿sí? ¿A qué velocidad está girando el campo magnético del estator contra la velocidad del campo magnético inducido en el rotor? Para que quede más claro, una pregunta. Si yo voy a iniciar un campo electromagnético en el estator para que me induzca un campo en el rotor, o sea, en el eje que se va a mover, obviamente hay un tiempo de respuesta en el campo inducido en el rotor respecto al inicio del campo magnético en el estator, ¿o no? O desde que le conecto la corriente eléctrica al No, tarda un campo. poquito tiempo, tarda algo de tiempo. Exactamente. Bueno, ese poquito tiempo que tarda en dar respuesta al rotor es lo que se le llama deslizamiento. O sea, es la diferencia que hay entre esas velocidades. Pero la velocidad de sincronismo es cuando esos dos campos están completamente iguales. Sí hay máquinas que hacen eso. Sí hay máquinas que se diseñan. Hay generadores síncronos y hay motores síncronos. ¿Sí? Pero es para mejorar en el caso de alguna instalación. Sobre todo lo usan las empresas que generan electricidad y que alimentan una ciudad o una industria, lo que sea. Y hay ¿no? asíncronos. Los asíncronos son la mayoría de los motores. Ah, ok. Los que nosotros usamos en la práctica, pues, ¿sí? Los motores asíncronos son los que estamos analizando. Y es esa pequeña diferencia en el tiempo de respuesta, pues, en el inducido respecto al inductor. Inductor, bobina de campo; inducido, bobina de la armadura, bobina del rotor, ¿no? ¿Sí? Hay una pequeña diferencia. Entonces, la velocidad de sincronismo es esa relación que hay entre la velocidad del campo giratorio del inductor respecto al campo inducido en el rotor. Entonces, por lógica, de lo volada decimos, hay una pequeña diferencia. Pues hay un deslizamiento, se dice. O sea, se tarda un poco en responder el rotor a girar en relación al campo inductor. Eso se llama deslizamiento, pero la velocidad de sincronismo es cuando de alguna otra forma trata de alcanzar. Cuando ya agarra mucha velocidad del rotor, obviamente se va acercando a la velocidad del inductor, pues. Cuando agarra mucha velocidad el motor empieza a girar rápidamente, se va acercando, ya la diferencia en tiempo de respuesta ya va siendo menor. Sigue habiendo,
sigue habiendo, por eso llega la curva aquí, miren, antes de la velocidad de sincronismo. No hay velocidad de sincronismo. ¿Sí lo ven en la curva? No Sí. llega a la velocidad de sincronismo. ¿Por qué? Porque a pesar de eso, aunque adquirió mucha velocidad y casi alcanza la velocidad del inductor, no llega a alcanzarla. Esa diferencia que hay en la velocidad de sincronismo y esta velocidad real del motor es lo que se llama deslizamiento. Profe, Mande. ¿y los que tienen imán permanente? Los de imanes permanentes no pueden trabajar aquí en corriente alterna, cuadras, porque no hay inducción, pues. Sí, ocuparíamos campos electromagnéticos variables para poder inducir. Y si yo induzco una corriente, obviamente en un rotor, pues la ventaja que tiene ese motor respecto a un motor de corriente continua es que no ocupo escobillas para alimentar el rotor. No ocupo escobillas, no ocupo nada para alimentar el rotor. Simplemente por inducción se genera el campo magnético giratorio que va a interactuar con el campo magnético del inductor. ¿Estamos de acuerdo? Y en consecuencia el mantenimiento de un motor de corriente alterna pues es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no tiene escobillas en el inducido, pues en el rotor. No hay escobillas, no hay materiales que se vayan desgastando con el chisporroteo o con el contacto físico constante, pues entre un carbón y una escobilla, por ejemplo. Esa es la ventaja de usar los motores de corriente alterna. O sea, en cuestión de torque, los motores de corriente continua son más poderosos. Y en cuestión de torque, los motores de corriente alterna son más débiles. Pero se compensa con otras ventajas respecto a esa es una, el gasto en mantenimiento, que no hay contacto físico eléctrico entre el inducido y la alimentación eléctrica. Y otras que puedo diseñar motores un poquito más grandes que den más respuesta a ese par o darle otras características de respuesta al par que, les digo, más adelante durante el desarrollo de la actividad lo vamos a ver. Pero esta curva lo dice todo. Alguien preguntaba por qué usar entonces motores trifásicos en lugar de motores monofásicos. Bueno, pues aquí está esta pequeña curva que ven aquí. En cuestión de motores trifásicos, yo no ocupo, se van a dar cuenta cuando empiece empecemos a ver la actividad, que el momento inicial de movimiento del motor se tarda un poquito más el motor monofásico por ciertas características. Es decir, se mueve más inmediatamente un motor trifásico con 3 fases, obviamente, que un motor monofásico. Y lo vamos a ver aquí. Además, antes de iniciar la actividad, vamos a ver unos videos. No se los quise subir para analizarlos aquí, ¿sí? Entre todos, y luego ya empezar a ver la actividad. Pero aquí está bien. Si ya tienen este manualito, entonces le van a dar una leidita a la parte que dice presentación, ¿sí? Y si ustedes quieren enriquecer esta información, pues lo enriquecen, ¿sí? ¿De Aquí, qué página empieza? es la página, es que aquí no hay página, ¿no? Pero dice aquí 443 en la parte de abajo. Es 442, 443 empieza. ¿Sí? 205. Si Sí, vienen páginas ahí. Ah, bueno, el PDF, ¿verdad? PDF sí, les y mando. ahí y en su Sí. esquina superior izquierda. Aquí está, 205. Página 205, es cierto. Aquí en la parte superior izquierda. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí nada más en relación a esta curva, dice, a pequeñas velocidades, los bajos valores del par se deben a que las corrientes inducidas en el rotor producen campos magnéticos y esto crean fuerzas que actúan sobre dicho rotor en varias direcciones.
la mayoría de esas fuerzas se anulan entre sí y la fuerza resultante sobre el rotor es débil. Eso explica la causa por la que el motor de inducción monofásico de la figura 421 se debe hacer arrancar manualmente. O sea, cuando ustedes se daña un abanico y se quemó el condensador o el capacitor, si ustedes le dan vuelta con la mano al aspa, va a empezar a girar. ¿Sí? Entonces, ya le damos con el condensador o el capacitor una característica de torque mayor a un motor monofásico. ¿Sí? Es decir, si yo no le pongo el condensador y le alimento la energía, puede que zumbe el motor nomás y no gire. Pero si yo le doy manualmente un impulso hacia la derecha o a la izquierda, hacia donde se lo dé, va a empezar a girar el aspa del abanico, a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Si no sirve el condensador, entonces por eso es que no tienen fuerza suficiente para poder empezarse a mover. Por eso tienen un torque débil de inicio. Pues, ¿sí? Entonces, cuando el motor está arrancando, es necesario un campo magnético giratorio en el estator para obtener el par a bajas velocidades, par de arranque. Dar una respuesta en el par de arranque mayor, pues a baja velocidad. Entonces aquí se dice que se desfasan las corrientes. Entonces se mete otro segundo embobinado. Si hay un embobinado de arranque y otro bobinado de operación. Y el embobinado de arranque es el que se le mete el capacitor. No lo estoy explicando aquí porque vamos a ver los videos, ¿sí? Y en los videos se va a ver un poco más claro esto del capacitor y demás, ¿no? Por el momento aquí no sé si hay algún comentario. ¿No? Bueno, Todo bien. Vamos a ver los videos entonces. Voy a dejar de... No sé si estoy... No tengo mi cámara activada, ¿verdad? Ok. Bueno, para que no me minimice ancho de banda, pues. Entonces voy a reproducir unos videos. Y vamos a hacer preguntas en relación a esos videos. Aquí está un video de motor de inducción trifásico. Ese lo voy a subir también al Classroom, ¿no? Para que los tengan de información. Y aquí está el motor de inducción monofásico. Vamos a ver primero el trifásico, para que entiendan por qué se da un campo giratorio inmediato con 3 fases, y luego después vemos el video. Duran como 7-8 minutos cada uno, ¿no? Profe, Mande. si quiere le puedo picar ahí abajito a ocultar la cosita esa de Meet para que... Aquí. Ajá, y no pasa nada. Ya está. Gracias. Vamos a ver el video del motor de inducción trifásico. Algo me dice que no se va a escuchar. No sé por qué. En el entorno industrial se utiliza mucho el motor trifásico. ¿Se Es un escucha? motor eficiente, Sí, Sí. sí se escucha. Sí, se escucha. Sale, pues ahí va. con una muy buena relación de peso, tamaño, potencia. Para tener una idea de su funcionamiento, debemos echar un vistazo a la manera en que se genera la corriente alterna. Las compañías generadoras de energía eléctrica poseen varios alternadores trifásicos impulsados por medio de motores de combustión interna, agua almacenada en grandes presas o incluso turbinas movidas por el viento. En el año 1820 se descubrió que al hacer circular una corriente eléctrica se producía un campo magnético alrededor del alambre por el que pasaba la corriente. Si el punto central del dibujo representa el perfil de un alambre de cobre por el que está circulando una corriente en dirección del observador, las líneas de fuerza del campo magnético aparecen en la dirección señalada con la flecha. Posteriormente se encontró que al enrollar el alambre formando una bobina alrededor del núcleo de hierro, se reforzaba el campo generado y se podía crear un electroimán. Esto es, un imán que se podía activar a voluntad
al conectarlo a una pila eléctrica. Luego se encontró que si se movía un imán permanente junto a una bobina de alambre, se producía una corriente eléctrica en el alambre, sin tener de por medio batería alguna. En otras palabras, la corriente eléctrica en movimiento produce magnetismo y el magnetismo en movimiento produce una corriente eléctrica. Este principio permitió desarrollar el alternador más básico, representado en esta ilustración. Se puede montar un imán permanente en un eje para hacerlo girar y hacer que pase frente a un par de bobinas, con lo cual se producirá corriente eléctrica en el alambre que forma las bobinas y con dicha corriente hacer funcionar algún aparato eléctrico, sin tener que depender de ninguna pila eléctrica. Al hacer girar el imán permanente, pasan frente a las bobinas en forma alternada los dos polos del imán, norte y sur. Con ello habrá una secuencia de pasadas de un polo norte y un polo sur, que producirán corrientes primero en una dirección y después en la otra en las puntas de los alambres que forman las bobinas. A este tipo de corriente se le denomina corriente alterna. La representación gráfica de esta corriente es una onda sinusoidal, como aquí se muestra. Con cada vuelta del imán permanente se produce un ciclo completo de la corriente eléctrica. Este es el alternador más sencillo. Produce una corriente llamada monofásica. Podemos agregar 3 veces más bobinas idénticas a las primeras dos y con ello tendremos un alternador que produce 3 formas de onda idénticas entre sí, pero desplazadas en tiempo por causa de la secuencia del paso de cada polo del imán permanente frente a la bobina correspondiente. Para mayor simplicidad en los dibujos hemos representado cada una de las bobinas como un simple rectángulo marcado con su propio color para relacionar cada onda sinusoidal con su bobina correspondiente. La diferencia entre el inicio de la forma de onda en una bobina y otra se mide en grados, que corresponden a la rotación del imán permanente. En un alternador trifásico, esta diferencia es de 120 grados entre fases, y esta energía trifásica es distribuida por la compañía de luz y llega hasta la industria para alimentar sus motores eléctricos. Generalmente un motor eléctrico trifásico utilizado en la industria es del tipo jaula de ardilla. El motor tiene uno o varios grupos de bobinas distribuidas a 120 grados de distancia en su estator circular. Las 3 fases que llegan desde la compañía eléctrica se conectan a sus bobinas y producen un campo magnético secuencial conforme al orden en que van llegando las distintas fases. Este campo secuencial resulta en un campo magnético giratorio que induce campos en las barras del rotor de la misma manera en que sucede en un motor monofásico, pero por ser un campo giratorio arrastra al rotor haciéndolo girar. El hecho de que el campo sea giratorio establece la dirección de giro sin necesidad de dispositivos auxiliares para ello. Esto hace que el motor pueda ser más compacto y ligero. Es un motor muy eficiente, aunque como cualquier motor de inducción, sufre de cierto deslizamiento, es decir, el rotor no da una vuelta por cada secuencia giratoria de las fases, sino que se puede decir que resbala ligeramente a medida que la carga que se le asigna se vuelve más intensa. Espero que esta descripción muy básica de un motor trifásico les haya sido de utilidad para tener una idea de su operación. Gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal. Bueno, ¿A qué se refería cuando decía densa? decía que, perdón, Cuando se refería que la carga era más densa. o sea, entre más carga mecánica, pues carga mecánica a mover por el motor, pues. Ahí mencionan deslizamiento, ¿no? Que les digo, la respuesta del inductor nunca es a la par respecto al campo que le está induciendo ese magnetismo para que gire. Permítame, entonces, entre más carga mecánica tenga que mover el motor, ese deslizamiento va aumentando, esa pequeña diferencia va aumentando debido a que el motor tiende a frenarse, ¿no? Mande, Cuadras.
Y así de fácil es producir, o sea, corriente alterna. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en la selva y quiero producir corriente alterna, agarro un imán y puedo colocar, no sé, embobinado así, Sí, un embobinado y así produzco corriente alterna. sí, pues el Sí, motorcito. El motorcito de imanes permanentes que ustedes tienen para los prototipos que han hecho, si ustedes le dan vuelta al eje, en lugar de aplicarle electricidad a las escobillas, le dan vuelta al eje y le conectan un diodo LED a las escobillas, se prende el diodo LED. Pero ahí es corriente continua porque hay un elemento que se llama conmutador dentro del motorcito que te convierte la señal alterna a directa, el conmutador. Pero el generador de un auto es alternador, se le llama alternador, porque ese sí se permite salir la señal alterna, pero con un puente de diodo, ya lo había comentado en alguna ocasión, se rectifica corriente directa para recargar la pila, ¿no? Entonces, sí es así de fácil, sí, pero no tan sencillo, ¿no? O sea, al final de cuentas, ocupas energía mecánica para que el imán se esté moviendo o un grupo de bobinas, ¿no? O sea, en lugar de imán permanente, puedo usar un grupo de bobinas que se estén moviendo dentro del campo. Pero, pues primero que nada, ocupas energía mecánica. Y de ahí vienen los diferentes tipos de plantas, ¿no? Las Una hidroeléctricas. pregunta, ¿así es como funcionan cómo se llaman estos? Ay, sí, las hélices eólicas que Sí, generan a energía. través a través del viento mueven el generador. Están moviendo en la práctica del centro de ciencias con el simulador se vio un generador sencillito ahí, ¿no? Que un chorro de agua movía una hélices o unas paletas que movían la bobina que se interactuaba dentro de un campo magnético, ¿no? Entonces, sí, así funcionan las eólicas, así funcionan las termoeléctricas, así funcionan las hidroeléctricas, todas las plantas que tengan generadores ocupan energía mecánica, primero que nada. Esa es la desventaja, o sea, no, la energía no se va a crear sola, pues tenemos que transformarlo. Y una de las transformaciones es esa, primero la energía mecánica y a través de la energía magnética la vamos a transformar en energía eléctrica por inducción, por efecto de inducción. Si hay un campo magnético variable que esté cerca de unas bobinas, entonces ahí se va a inducir corriente en esas bobinas, ¿no? Ahí es lo que se miraba en el video. Aquí lo importante y lo interesante de este video, para que se lo reproduje, es que vieran la diferencia entre tiempos de producción de una fase y otra. ¿Cuántas fases eran? 3 fases. Y debido a que se genera que primero una señal aparezca primero y luego aparezca la otra después y la tercera después. ¿A qué se debe? ¿cómo se produce? O sea, Porque le dije va creando. A ver, ¿quién más iba a comentar? Yo, aquí Sí, están colocados a 120 grados y a medida que pasa el imán, pues va produciendo la energía, ¿no? perfecto. Lo que dice Montserrat. Y El embobinado del estator está dispuesto a 120 grados, un par de bobinas respecto a la otra, ¿no? Entonces, si son 360 grados y tengo, pues obviamente, 3 pares de bobinas, pues las voy a poner a 120 grados profe, cada uno. Ajá, mande. una duda. Esa corriente, si esa corriente que viaja es la que llega a nuestra casa, trifásica. Sí, sí. Ah, es la Esa mera, trifásica esa. esa es la trifásica. Ah, De ok. ahí viene Yo de pensé un que nada más alternador. que era monofásica, que nada más No, era una onda. es lo que les digo, pues, o sea, si yo agarro un punto neutro de esa señal, si esas 3 bobinas las conecto, es que hay diferentes formas de conectar. Por ejemplo, las 3 bobinas las puedo conectar en triángulo o las puedo conectar en estrella.
¿sí? Entonces, bueno, voy a ir al Paint aquí para dibujar qué es un triángulo y qué es una conexión estrella. Profesor, Mande. ¿puede repetir cómo definiría usted el deslizamiento? Deslizamiento es la diferencia que hay entre la velocidad del campo giratorio del inductor respecto al campo magnético inducido en Otra el vez, otra vez. inducido. La que es deslizamiento es la diferencia entre el campo magnético giratorio en el inductor respecto al movimiento del campo magnético en el inducido. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Ok. Es decir, miren, si está girando el campo magnético del... Un lápiz no puedo poner. Si está girando el campo magnético en el inductor, la respuesta de giro del rotor no es a la par, es decir, empieza a girar el rotor un tiempo después y entonces la diferencia en tiempo de esos dos campos magnéticos giratorios es a lo cual le llaman deslizamiento. Deslizamiento. Pero ¿qué pasa si le aplico carga mecánica al eje del motor? Ese deslizamiento empieza a crecer. No mucho, pero empieza a crecer. La ¿Ese es solo diferencia. en la alterna? Sí, O porque también- la inducción, pues, es por inducción. Aquí es por inducción. Ahorita vamos a ver Profe, otro video y le va a quedar un poquito más claro. Mande. y cuando se atrasa cuando se adelanta la onda, la corriente respecto al voltaje, ahí Ah, ahí también no habría un deslizamiento. eso es lo que vamos a ver. No, sí, siempre hay deslizamiento. Una respuesta natural a la carga, pues, que va a mover el motor, pues. Simplemente por el peso del rotor, ya hay un pequeño deslizamiento, pues. El rotor pesa, pues. O sea, el eje del motor es una masa de material diamagnético. Y ahorita vamos a ver el otro video para que lo vean bien ahí. Pero esa masa de material diamagnético, que puede ser aluminio o bronce o aleaciones de materiales diamagnéticos, pesa, pues. Entonces, a la hora de producir la inducción, nada más para mover la inercia, o sea, inercialmente mover esa masa, pues obviamente hay una diferencia en la respuesta del campo magnético giratorio respecto al que lo está induciendo. Y si le meto carga al eje del motor, pues todavía se incrementa un poco más ese deslizamiento, ¿no? Bueno, les comentaba para qué abrí esto. O sea, si yo tengo 3 bobinas, las puedo conectar en triángulo. Así. Y aquí tengo las 3 fases. Fase 1, fase 2 Profe, y fase... Mande. ¿cómo se le llama ese tipo de conexión, pero con resistencias? Porque he visto así, pero con resistencias. Acá ni pues no sé. Hablo de Que, los de estrella y los de... que son tres resistencias así, pero Sí, sí. nunca les he visto. ¿Estrella y Delta también vieron o qué? No, pero No, por eso les pregunto. se llama... Es estrella y ¿cuál es la otra? Yo no les entiendo a usted. ¿Qué están diciendo? No sé en qué materia la vieron, en qué parte lo vieron para poderle decir sí o no. Lo vi en No sé, internet, pues. en electricidad, en circuitos de la ley de Ohm y cosas así. No, yo lo leí, pero... Ay, hijo de la no me acuerdo. Sí, ya tengo, sí.
Esta memoria me está matando. Usted Así como conectó. Yo recuerdo así- haberlo leído en el libro que recomendó Mayito. Era un triángulo y no sé qué otra figura más. Sí, se llama estrella y de triángulo, no, Y, es... y Estrellas delta. que es un punto y salen tres así nomás. Ahí va. Este es triángulo. Esta es la conexión triángulo de las tres fases, de las tres bobinas, de los tres pares de bobinas que hay en el estator, pues. Y la conexión estrella sería así. Ah, ya me acordé. Sí, también se conectan así las resistencias. Pues eso es, ¿sí? Pues hay tres fases y hay un punto de conexión común, que es este. Este es el neutro. Aquí está la fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces aquí sería conexión estrella. Una pregunta, si Comisión Federal quiere transportar ese voltaje generado en sus generadores, valga la redundancia, hasta la ciudad, ¿en dónde ocuparía menos alambre? ¿En triángulo o en estrella? Un triángulo. En ¿En estrella. estrella qué no? ¿En estrella? Estrella. Aquí ¿cuánto alambre ocupo? 1, 2 y 3. ¿Y acá? 1, ¿No? 2, 3, 4. Ah, ¿Dónde no. le resultaría más caro? El neutro En cuanto a también material. es cable. Sí, el neutro, sí. ¿Y en el triángulo no hay ¿Dónde? neutro o qué? No. No, pues no hay un punto común, pues. Ah, entonces en triángulo. En triángulo sería más económico, ¿ah? Entonces, generalmente se transporta la electricidad de las plantas a las ciudades en triángulo y llega a la ciudad y en otros transformadores se hace la conversión de triángulo a estrella para tener ya las tres fases y neutro. Si yo agarro un fase y neutro, yo agarro un sistema monofásico. Pero si agarro dos fases, fase 1 fase con el neutro, un monofásico 220. Pero si agarro las tres fases y el neutro, ya es el trifásico. ¿Sí? Pero así lo distribuyen en la ciudad, así, y así lo distribuyen de la planta a la ciudad. Llegan aquí a las subestaciones, hay una ya a la salida norte de la ciudad, casi enseguida de la ley Humaya, ¿va? Seguida la Me ley pregunto Humaya. dónde será. Mande. Es que yo vivo al lado. Ah, bueno, pues ahí está una Eso digo, me subestación. pregunto dónde será. Ahí llegan las líneas, pues, de las plantas y se hacen estas conversiones. De hecho, Primero que nada, pues de altos voltajes a bajos voltajes de distribución, o sea, generalmente los voltajes de transmisión son de 115.000, 440.000 voltios, muy grandes. Llegan aquí a la ciudad y los bajan a voltaje de distribución de 33.000 voltios, que andan por toda la ciudad en los postes o subterráneamente, ¿no? Y llegan a los puntos de ubicación, ya sea en una colonia, ya sea en una industria, y ahí también hay transformadores que lo bajan a 440, 220, 110, el voltaje que requerimos, pues. Entonces, pero les digo, transmisión lo hacen en triángulo y en distribución lo hacen en estrella para poder tener las tres fases y el neutro, para dar respuesta a las necesidades de cada usuario, ¿no? En el caso de nuestras casas, ocupamos dos fases y un neutro. En el caso de la industria, tres fases y el neutro. ¿Sí? A veces se pide nada más el sistema monofásico. Si yo no voy a instalar aires, voy a instalar aires acondicionados monofásicos, que son menos eficientes, porque entre menos voltaje, más corriente, entonces son menos eficientes. Hay pocas casas que usan el sistema monofásico, una fase y un neutro nada más, ¿no? Bueno, eso era
Por eso abrí el Paint para explicar qué era triángulo y qué era estrella, ¿no? Bueno, gracias. Y en dado, no sé a qué pregunta, no me acuerdo qué pregunta me hicieron. Bueno, vamos a ver el otro video. De motor de inducción monofásico y ahí va. El motor eléctrico ha sido de gran ayuda para ejecutar prácticamente cualquier tarea. Es fuerte, sencillo, ligero y silencioso. El más usual es el llamado de jaula de ardilla, debido a su rotor parecido al tambor de este juguete. Primero, aprendamos algo sobre magnetismo. Si colocamos dos imanes fijos, según muestra el dibujo, tendremos un hueco magnético que llamaremos estator, en medio del cual podemos colocar otro imán giratorio que llamaremos rotor. Con la polaridad de los campos, posición de los polos norte y sur, en la posición mostrada, cada polo norte del estator rechazará al polo norte del rotor y cada polo sur rechazará al polo sur. El resultado es que el imán giratorio dará vuelta para colocarse norte frente a sur y sur frente a norte. Ahí acabaría el asunto si se tratara solo de imanes permanentes, esto es, con una polaridad determinada al fabricarlos. Podemos cambiar la situación si usamos en el estator un electroimán, un trozo de hierro que necesita de una corriente eléctrica para convertirse en imán. Aplicando una batería en la polaridad correcta, tendremos los polos magnéticos de nuevo en el estator, con la misma polaridad que antes. Por tanto, el imán del rotor será rechazado y dará media vuelta, para quedar norte frente a sur y sur frente a norte. Supongamos ahora que rápidamente invertimos la posición de la batería y con ello invertimos los polos magnéticos del estator. Ahora habrá rechazo nuevamente entre los polos y el imán usado como rotor dará otra vuelta. Si de nuevo invertimos la batería cada vez que el rotor gire media vuelta, el rotor seguirá girando mientras podamos estar invirtiendo la polaridad de la batería. Ahora, reemplacemos la batería por una conexión a una fuente de corriente alterna. La corriente alterna está invirtiendo continuamente la polaridad eléctrica, como lo hacíamos nosotros al invertir la batería, solo que lo hace 60 veces cada segundo. En estas circunstancias tendremos un motor eléctrico que gira mientras esté conectado a la línea eléctrica. De hecho, existen motores llamados sincrónicos que funcionan de esta manera, usando un devanado estator y un rotor de imán permanente. No obstante, vayamos un paso más allá. Reemplacemos el imán usado como rotor por una jaula de ardilla. Un rotor de este tipo consiste en un tambor de cobre o de aluminio con unas barras que forman un devanado en cortocircuito que, al recibir el campo magnético del estator, produce por inducción una corriente y con ello un campo magnético propio, que resulta quedar norte con norte y sur con sur con los polos del estator. Aquí empieza la historia de nuevo. El campo inducido en el rotor es rechazado por el campo del estator, con lo cual gira para ponerse en la misma dirección que el campo del estator. Pero en ese momento el voltaje alterno de la línea de alimentación se invierte,
como si hubiéramos invertido la batería, y con eso el proceso continúa. Tenemos un motor eléctrico en acción. Pero, un momento, ¿cómo sabe el rotor en qué dirección deberá comenzar a girar? Cuando los polos norte y sur del estator lo rechazan, puede comenzar a girar ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo determinar el sentido de la rotación? Ahí entra en juego el devanado de arranque, una bobina adicional del estator que recibe su alimentación a través de un capacitor, un elemento eléctrico que altera la fase de la corriente, lo suficiente como para que esté ligeramente impulsando más hacia un lado que hacia el otro. Una vez que el rotor gana velocidad, un interruptor centrífugo, dependiente de la velocidad, apaga el devanado de arranque y el motor sigue funcionando en la dirección establecida. Debido a que el motor de la jaula de ardilla solo tiene un elemento móvil, su desgaste es mínimo y tiene una vida útil bastante larga. Espero que este clip les haya sido de utilidad. Gracias por su atención y por favor, suscríbete. Bueno, ya para cerrar los videos, nada más vean este último video. Se lo voy a subir los tres, ¿no? Profe, ¿Saben ¿el cómo es? capacitor es electrolítico o es cerámico? Debe ser capacidad cerámica porque el electrolítico es de polaridad, pues. Si tú le inviertes la polaridad a un electrolítico, lo truenas, ¿no? Entonces debe ser de placas cerámicas para poder que dé respuesta a la corriente alterna, pues, ¿sí? Que no se vaya a tronar el capacitor cuando le metas diferentes polaridades, ¿sí? Sí. Bueno, Pues me quedó ahí va. una duda. Dígame. Por ejemplo, en el video se ve que, lo que yo entendí, el motor va a girar 60 veces por minuto. Es lo que no me... La señal que te manda, ahí va. La señal que nos manda la Comisión Federal de Electricidad son 60 Hz. Un ciclo de la señal sube y baja 60 veces en un segundo, ¿sí? Entonces a esa relación va a ser la respuesta de los motores a 60 Hz. O sea, las velocidades que se van a obtener en los ejes de los motores van a ser en relación a esa frecuencia, a 60 Hz. Las nominales, ¿no? Que dice el fabricante, la velocidad nominal de este motor es fulana, 3.600 revoluciones, 1.800 revoluciones por minuto. Eso está calculado en base a la frecuencia de red establecida en México, que son 60 Hz. En Estados Unidos también son 60 Hz. En Europa son 50 Hz. ¿Allá no giran tan rápido o qué les pasa? Pues hay diferentes diseños, pues allá se empezó con 50 Hz y acá se trató de mejorar y se metió a 60 Hz. Entre más rápido sean las inducciones, más rápida es la respuesta de los motores, ¿no? Entonces, definitivamente, la pregunta que hace Olivas, ¿por qué 60 veces por minuto? Va en eso, pues, que esa es la velocidad Mi duda es, del cuenta que en el ciclo. video, hay cuenta que la polaridad cambia cada 60 veces por segundo, ¿no? Por minuto que llega. Sí, en un ciclo, pues, así es. Según yo entendí, no, pues me equivoco, que el motor va a girar a esa 60 veces por minuto, ¿no? ¿O por qué gira más veces revoluciones? ¿Por qué gira más? O sea, dependiendo el número de polos, o sea, ya son cuestiones de diseño, ¿no? Ahí hay motores de 4 polos, de 8 polos, de 9 polos, dependiendo, ¿no? La velocidad del motor se calcula con la frecuencia y con el número de polos del motor, ¿sí? Entre más polos tenga, más velocidad. Entre menos polos tenga, menos velocidad.
motor de 4 polos gira más lento que un motor de 6 o de 8 polos, ¿no? Obviamente un motor de 8 polos tiene más alambre, es más grande, tiene más capacidad de potencia, etc. Pero todo va dependiendo de las características de demanda de la carga que vas a mover y obviamente los diseñadores lo que se quiere hacer es que el motor sea lo más compacto posible, ¿no? Y que gaste menos energía, que sean más eficientes los motores, ¿no? Entonces, dependiendo de eso va a ser la velocidad. Si tú varías la frecuencia de alimentación con los variadores de velocidad, les digo, si tú lo bajas a 45 Hz, la velocidad del motor va a ser menor, pero si tú lo subes a 120 Hz, la velocidad del motor va a aumentar. ¿Sí? O sea, la respuesta es a 60 Hz, a 60 ciclos por segundo. Pero ya dependiendo de las características de diseño, va a ser la velocidad nominal del motor, número de polos, el calibre de cable, etcétera, etcétera. Calidad del entrehierro, la calidad del estator, las placas del entrehierro, todo un sinfín de cosas que se tienen que ver a detalle, ¿no? Para poder determinar las velocidades y las respuestas de torque, ¿no? Pero lo que estamos intentando ahorita es entender por qué gira el motor de inducción, jaula de ardilla, y el por qué es necesario agregar un embobinado de arranque con un capacitor. Sí, en el trifásico vieron que no era necesario agregarle nada más que las 3 bobinas desplazadas 120 grados, porque con ese desplazamiento y con la señal trifásica se genera un campo giratorio natural. Pero aquí no, en este video que acabamos de ver, monofásico, como bien decía la persona que explicaba ahí, no sabe el motor para dónde girar, si a la derecha o a la izquierda. O sea, él va a estar tratando de moverse en respuesta al campo magnético inducido, pero no sabe si girar a la derecha o a la izquierda. Entonces, si yo le doy vuelta con la mano a la derecha, va a girar a la derecha y va a continuar girando a la derecha. Pero si le doy vuelta a la izquierda, va a girar a la izquierda y va a continuar girando a la izquierda. Por eso su torque de inicio es muy débil. Y entonces, si vieron el video, se agrega una segunda bobina con un condensador para desfasar lo que hace naturalmente la corriente trifásica, el desfasamiento que hace para alimentar las 3 bobinas. Aquí lo tengo que hacer con un condensador, con otra bobina, para poder crear ese campo magnético giratorio inicial y que empiece a girar el motor. ¿Sí? Y ligeramente lo puedo poner hacia la derecha o hacia la izquierda, decía el video, para poder determinar. Aunque el sentido de giro del motor monofásico también depende de cómo conecte la fase y el neutro al embobinado de arranque, ¿no? Profe. Y así como lo hacemos con positivo y negativo en un motor de corriente directa, también cómo conecto la fase y el neutro. O sea, en qué posición conecto la fase y el neutro en las terminales de embobinado de arranque, también va a determinar la velocidad inicial de giro del motor. Mande, para. El sentido de giro depende también de la no debe de depender de la polaridad del capacitor, ¿no? Porque es cerámico. Entonces, ¿cómo sabes hacia dónde va a girar si es cerámico el capacitor y cómo se es lo que les digo, por la posición de las terminales de la fase y del neutro. Entonces, ya que entendamos eso, es cuando vamos a poder ya implementar sistemas de control, pues, que es el siguiente paso. Con el otro sistema de KDSIMU, con otro software, vamos a ver cómo controlar precisamente los giros de un motor monofásico o un motor trifásico, ¿no? ¿Sí? Entonces, es cerámico, no te dice, como dice Cuadra, no te dice la polaridad, pero sí te dice la intención del capacitor es nada más generar ese desfasamiento. ¿Qué desfasamiento? Que aparezca primero una señal magnética y luego después la otra. ¿Sí? Para poder permitir que el rotor sienta esas inducciones de esa forma y poder empezar a moverse
de manera natural de acuerdo a ese desfasamiento, ¿sí? Si no hay desfasamiento, se va a quedar trabado el motor. Hay inducción, pero se queda trabado. El monofásico en este caso, ¿no? Entonces, si lo giro con la mano, va a girar a la derecha o a la izquierda y va a continuar girando. Pero si le agrego que no es la intención, imagínate ir a prender un abanico y darle la vuelta con la mano al asta, pues no, ¿verdad? Entonces, por eso se le agrega la bobina de arranque auxiliar con el capacitor para lograr ese desfasamiento que de manera natural un alternador trifásico nos lo da en las 3 fases. Aquí no nos da un desfasamiento, nos da el capacitor nos da el desfasamiento entre las 2 bobinas, la de arranque y la de operación. ¿Sí? Pues vamos a ver el último video y ustedes lo repasan ya cuando lo suban. Y hasta lo pueden hacer ustedes si quieren. ¿Para cuándo es, profe? No, lo voy a subir. No lo voy a pedir que lo construyan, les digo. Es como referencia nada más. Ahí van. El motor de inducción. Hola amigos, para este nuevo proyecto presentamos un motor de inducción. Este proyecto consiste en realizar la rotación de un motor sin escobillas. Aquí está el reto más importante. Utilizaremos un eje que atraviesa la lata. Un soporte a cada lado. Esta simple mecánica tiene que permitir que el rotor, que es la lata, gire libremente. Además, necesitaremos un par de condensadores electrolíticos y un transformador de 12 voltios, 3 amperios de salida. La parte más costosa la tenemos en construir las bobinas de inducción. Dichas bobinas son las encargadas de producir un campo magnético rotatorio. La bobina horizontal la construiremos de tal manera que pueda moverse. Enchufamos. Ahora que tenemos los 90 grados, se está acelerando el motor. Se acelera. Puede observarse claramente que tiene que haber un desfase entre las 2 bobinas para que gire el rotor. Pero la pregunta es, ¿por qué gira el rotor? Intentaremos explicar el motivo. En este montaje tenemos 2 campos magnéticos creados por las 2 bobinas, bobina vertical y bobina horizontal. Para que podamos obtener un movimiento rotatorio, el campo magnético de la bobina vertical tiene que ir desfasado respecto al de la horizontal. Así se crea un par de fuerzas y obliga a girar la parte central. Si los 2 vectores fuerza estuvieran sincronizados, no se produciría el par de giro. Dicho
Soy yo, se trabó. Sí, se trabó. Se trabó ahí. ¿Profe? ¡Lo perdemos! ¡Houston, lo perdemos! Creo que al profe se le cayó. Ahora la Sí. CFE creo que ya le cortaron la luz otra vez. ¿Quién A fue ahora? CFE no le gustó este video. A mí se me hace que a alguien fue y le cortó la luz. Si no está Lomar aquí, güey, es que fue él, lo más seguro. A ver, vamos a ver. Fueron los tamales, ahí se escuchan. Simón. Bueno, cómprame Tienes 2 que de los comprar. termos de carne. No, lo malo que Quedan está. 7 minutos para la... ¿No va a dar tutoría, Sí, Moisés? se fue. Güey, No, no, Moisés no va a dar clases hoy según lo que dice. No, No, Moisés no va a dar. Hoy y mañana no da. En teoría, según ¡Ya yo, salimos! solo nos dan estas clases, según yo. Grisel. Exacto. Feliz ¿Cómo? jueves. Feliz jueves y nunca mejor dicho. Feliz jueves, feliz jueves. Feliz jueves. ¿Qué? Feliz jueves. Bueno, es lo que hay acá. ¿Alguien quiere el libro Bueno. que recomendó Mayito? Jalado. ¿Alguien Bueno. quiere el qué? Ah, El libro que perdón. recomendó Mayito. Lo puse por el Esa, chat. Si me lo regalan, lo acepto. ¿Verdad? ya lo mandé por el grupo de DK, tú, José Luis. Ah, ok. El Meister, el Dios, el bueno, el sabio, el todopoderoso, Ay, Dios. el de Estamos ahí, tráfico de todos. tareas. Emocionado yo con el video y se perdió la conexión, no alcanzan a ver nada, ¿no? No, No. Houston. No. Del último video no alcanzan a ver nada. Vimos estamos cómo en ¿por qué giraba gira? y Sí, por qué sí, sí, giraba. Y la Estábamos sincronización, viendo ¿qué los- pasaba con la sincronización? Se quedó quieto y... Estábamos viendo los vectores Bueno. que decía que si, que si Ah. iban al mismo tiempo, que no giraba. Pero que, Ok, Ah, no, te que hablo. si Había- se desfasaban los vectores, sí. así es. Eso es lo principal en el motor monofásico, que hay desfasamiento, pues, entre las dos bobinas. Había dos bobinas, ¿se dieron cuenta? Sí. A 90 grados dispuestas en el estator. Pero si yo no le conecto los capacitores, la fase, o sea, se van a desfasar las corrientes de la bobina respecto al voltaje de alimentación, pero las corrientes entre sí no va a haber desfasamiento, porque entran al mismo tiempo la señal eléctrica de las dos, pues. Por eso es que no vas a ver el motor a dónde girar, pues. Si esa lata el amigo no le pone los capacitores, le da vuelta un lado al otro, va a girar para el lado que le dé vuelta al amigo. Entonces, por eso le puso capacitores, para lograr desfasamiento entre las corrientes de la bobina de arranque y la bobina de trabajo. Bueno, lo voy a subir, como ya se me está agotando el tiempo de la clase, voy a subir los 3 videos y voy a hacer un cuestionario en relación a esos 3 videos para que lo analicen bien. Y la siguiente clase ya empezamos a ver la actividad práctica, ¿no? Profe, Y mande. le quería enseñar lo que le decía de las resistencias nada más. Aquí tengo... Ah, ¿puedo sí, presentar? adelante. Sí, adelante. Adelante. Voy. ¿Y ese licuadora? ¿Qué tan fuerte ve. es para que se escuche? Sí. Sí. Ah, esto era, profe, lo que le decía de las resistencias que estaban conectadas así. Sí. Es para ver precisamente las impedancias y desfasamientos, pues, digo, impedancias en estrella o en triángulo. Sí, por eso le preguntaba. Sí, por ejemplo, el voltaje de alimentación en una estrella, en cada bobina es el mismo, pero entre línea y línea, pero entre línea y neutro es diferente. Entonces ahí empiezan a calcularse a través de la raíz de 3 y cosas Ah, así. sí, se llaman transformación de estrella o de triángulo. Ándale, así es. Sí. Ah, ok. Es para analizar las características del sistema delta y estrella. Sí. Les digo, aquí no vamos a clavar en eso, estamos tratando de entender nada más el funcionamiento de los motores y cómo los puedo conectar
y ve las ventajas de un tipo de sistema de conexión y otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues le voy a dar una impresión de pantalla porque ya no me da chance de tomar lista y guardo la impresión de pantalla. Tiene otra clase porque de aquí ya salimos nosotros. Tengo unas prácticas del Centro de Ciencias con el TED de Culiacán. Ah, A las 9, pues. Y entonces necesito preparar las actividades. Vale. Entonces le voy a dar impresión de pantalla a esta para tener la lista de asistencia. ¿Vale? Y Sí, pues nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, jóvenes. Kenchi, ese pájaro te quiere mucho porque no se ha ido de ti. Eso se le cortó el ala. Vale. Nos vemos mañana. Buen día. Hasta luego, profe. Adiós. Adiós, profe. No sé, se cayó de un árbol y Kenchi, güey. Ya ahí se quedó. Kenchi, Ahí va el video.